Seguimos en esta tertulia de jueves 20 de abril de 2023. ¿Podés contar de qué nos estamos riendo? Martín, después de 8 años de la tertulia, descubrió que la tertulia del jueves tiene su propia cortina. Tiene una cortina más rockera, decía yo, lo cual habla de la idea que tiene el programa de la tertulia de los jueves. Está bien, se ve que estás atento, que la escuchás con atención la cortina. Siempre tuve muy mal oído. La música como aficionado, pero de música sé menoría. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos para debatir en esta tertulia. Decía yo, estamos con Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz, Martín Couto y Hernán Bonilla. Nos vamos a la República Argentina porque este país está en plena campaña para las dos elecciones que se celebrarán este año. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO de agosto, y la elección presidencial de octubre. Los últimos sondeos muestran un crecimiento del diputado Javier Milei que preocupa al oficialismo Frente de Todos y también a la coalición Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora. Al menos 3 encuestas nacionales ya dan a Milei como el candidato individual más votado en las PASO. Los comicios en los que, recuerden ustedes, definirán las candidaturas presidenciales de los partidos. Además, ya hay sondeos que ponen a este economista, autodefinido como libertario, al borde de entrar en un balotaje en las elecciones presidenciales. En la coalición Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es el favorito para la candidatura presidencial, ya que en las PASO triunfaría con amplio margen sobre la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el Frente de Todos todavía persiste la incertidumbre sobre las candidaturas. El presidente de la República, Alberto Fernández, aún no definió si va por la reelección y todavía se especula con la postulación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. También tienen intenciones de ser precandidatos el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Algunos sondeos marcan un leve favoritismo de los candidatos opositores en un eventual balotaje presidencial, pero el resultado es todavía incierto. El ascenso de Javier Milei, a ver, este lugar que está ocupando las encuestas, ese era el motivo de discusión y donde poníamos el foco, ¿no? Hernán, vos fuiste uno de los que lo sugeriste. Sí. Me parece que es un tema bien interesante. Nosotros que creo que todos seguimos bastante lo que pasa en Argentina y consumimos muchos programas argentinos, ¿no? Ojalá, con un grado de polarización que ojalá nunca tengamos en Uruguay, ¿no? De que yo confieso que a veces de noche me pongo a dormir un rato de La Nación Más y después cambia a C5N y me sigue impactando eso. ¿Y después puedo dormir? Después medito un rato y me duermo. Tiene pesadilla. A veces tengo pesadilla. Pero esos dos mundos que no se hablan entre sí, ¿no? Y que cada uno tiene su visión del mundo, en que el otro es el demonio y no hay chance ni de que se sienten en una mesa a conversar, ¿no? Es terrible. En un panorama general, además en que Argentina está muy complicado, ¿no? En términos políticos, un presidente totalmente debilitado, que prácticamente inexistente, donde tiene ministros en su gabinete con los que no se habla, con los que está peleados, ¿no? Es una cosa inverosímil. Y está peleado también con la vicepresidente. Es demencial, ¿no? Y un panorama económico también muy complejo, ¿no? Y en las últimas semanas parece que tiende a agravarse, ¿no? Se está acelerando la inflación, hay indicadores de riesgo país que vienen aumentando, ¿no? El dólar blue sigue disparándose. El dólar sigue subiendo. Es difícil ¿no? Esto que saber si hay algún fenómeno económico que se desenlaza con más fuerza antes de las elecciones o no, ¿no? Entonces, si el gobierno llega más o menos con el panorama horrible igual, ¿no? Un país como Argentina, que supo ser de los más ricos del mundo, que hoy tenga 40% de la población en la pobreza, es una cosa increíble y muy lastimosa, ¿no? Dentro de ese panorama general, creo que hay dos o tres cositas, ¿no? Uno es el oficialismo, que está haciendo todo lo posible para perder, ¿no? Además de que tiene la situación esta política, económica, las peleas por definir los candidatos, no está hoy, como comentaba Romina, en muchas encuestas están terceros, y no parecen dar pie con bola.
el principal partido en principio, el principal partido de la oposición, Juntos por el Cambio, también está teniendo sus dificultades, ¿no? Entonces, enfrentamientos de Larreta con Macri, con Bullrich y Vidal, que parece una elección que aparentemente tenían todo el favoritismo, se están complicando solos, ¿no? Con peleas internas que les pueden complicar la vida. Y por ahí aparece de la llanura Milei, que es un personaje también complejo, ¿no? Porque combina algunas ideas liberales que no están tan mal, con otras ideas que están muy mal, y con un estilo, con una personalidad que hace que lo ubiquemos más con fenómenos más vinculados a Trump o a Bolsonaro que a un candidato liberal, en el sentido que por lo menos en Uruguay en general le damos al término, ¿no? Lo cierto es que hoy aparece en las encuestas, bien parado, tiene esa cosa que tienen a veces, es una cosa muy, muy rara, porque es un candidato liberal y populista, podríamos decir. Yo creo que hay muchas cosas que dicen no son tan liberales, tiene algún rasgo autoritario y personalista que a mí no me gusta nada. Pero después habla de bajar impuestos o de otras cosas con las que yo estoy más de acuerdo. Pero creo que sobre todo él internacionalmente se ha relacionado más con Bolsonaro, con Trump, con ese tipo de asociaciones, y sobre todo creo que es un fenómeno del descontento, ¿no? De la gente que no quiero ni a Macri ni a Cristina, ya me tienen ya harto, lo conozco. Ya los conozco, me tienen harto los dos, y alguien que grita contra el sistema, contra los políticos, que está en contra de todo, que bueno, tierra arrasada y tenemos que empezar de nuevo. Lamentablemente, cuando los sistemas políticos fracasan, y yo creo que en buena medida el gobierno de Macri fracasó y el actual gobierno está fracasando, y eso genera el caldo de cultivo para estos fenómenos que yo creo que es un riesgo, porque hoy la probabilidad de que Milei pueda ganar las elecciones es distinta de cero. Y eso es muy complicado, porque yo creo que sería un salto al vacío que sería muy complicado para la Argentina. Vamos con Ana o con Cecilia. Bien, yo quería a ver, algunas veces he recomendado en los telegramas, últimamente nunca llegábamos a los telegramas, pero cuando había telegramas, algunos libros que abordan este fenómeno, que me parecen interesantes. Yo recomiendo mucho el libro de Pablo Stefanoli, que es un politólogo argentino que vive en Europa. Mira, Martín lo tiene acá, arriba de la mesa, justo. A ver, ¿cuál era? Quemaste. Ah, no, tiene de Stefanoli, pero no es el mismo. Derechas. La rebeldía se volvió de derecha. Sí, el mismo. Es un librazo. Te quemó el... No, al revés. Esto quiere decir, y ni siquiera lo coordinamos, ella no está en el estudio. Es un librazo, realmente. Y realmente es un libro que la izquierda tiene que leer. O sea, que me alegro que lo tenga Martín arriba de su mesa. Pero porque realmente es un libro muy interesante. Y hay varios otros autores. Bueno, en Uruguay, Julián Canarek tiene un libro que se llama Trascender el reactivo, que también va en esa línea. Y un poco esto, en un momento lo esbozaba Hernán, esta cosa como de lo contracultural. Yo creo que la izquierda perdió, o sea, Milei responde a un fenómeno global. O sea, no, si bien hay una situación en Argentina coyuntural que es un caldo de cultivo que fomenta este tipo de fenómenos, está lejos de ser un fenómeno argentino, es un fenómeno muy similar a otros que se han dado en otros países, Trump, Bolsonaro, pero también en varios países de Europa. Donde la izquierda perdió como el lugar de la contracultura. Si vos lees crónicas, recomiendo un par de crónicas muy buenas de Anfibia, el medio argentino, de presentaciones en la Feria del Libro, de libros de Milei, ¿no? Es casi lleno de jóvenes, de gente que tiene 20 años, que tiene una visión que a los 20 años siempre tenés. El punto es a dónde vas con eso, ¿no? No comparto uno de los materiales que nos mandaban. Habla un Timerman, un politólogo argentino, que dice que el voto a Milei es un voto irresponsablemente infantil y fruto del rechazo. Y un poco lo segundo sí, pero lo primero no. Me parece que hay que, de verdad,
hay que hacer un análisis profundo para tratar, o sea, que si lo que hacemos es ridiculizarlo, que Milei, él como figura se presta, lo mismo que Trump, ayuda mucho a caer en eso, pero si algo que aprendimos con Trump es que haciendo eso, y los periodistas que aprendimos también, porque acá hay un juego con los medios, que en el libro de Julián está como muy, muy mostrado, ¿no? Esta cosa como de el lugar que los medios le damos a fenómenos que al principio tienen muy pocos votos, pero que en esas respuestas espectaculares y cuasi ridículas y extremas son espectáculo, valga la redundancia, entonces nos rinden y entonces alimentamos un poco ese monstruo hasta que el monstruo es tan grande que ya no podemos como pararlo, que fue un poco lo que pasó con Trump. Y si uno mira las primeras entrevistas a Milei en la televisión argentina, hay mucho de eso también. Entonces me parece que es interesante, ¿no? En ese plano. Creo, o sea, una de las cosas que dice Stefanoli en el libro es que esto responde a un proceso que la izquierda hizo y que también pasó en Uruguay, no porque hayan aparecido figuras, pero que es interesante tenerlo en cuenta, es que digamos que como Stefanoli habla de una crisis en el pensamiento utópico, ¿no? Dice, ahora no pensamos que el futuro es mejor, pensamos que el futuro es peor, que lo que viene es horrible. Entonces la izquierda termina defendiendo el statu quo, que es un lugar incómodo para la izquierda, defender el statu quo. Pero en la medida que vos defendés, y si uno piensa en Uruguay, para traerlo acá también, es que se defiende la ley, muchas leyes que en los últimos años la izquierda ha defendido que existen, hablan de un mundo que se construyó, la ley de matrimonio igualitario, la ley trans, un montón de leyes en ese sentido. Hay una defensa del statu quo en vez de una ida hacia adelante, que cuando uno lo analiza no es que esté mal, ¿no? Pero que la pone a la izquierda, y en Uruguay con 15 años de gobierno más cerca del statu quo, pasa en Argentina también, pasó en un montón de países. Hay una conexión con lo joven, que me parece que es como lo más interesante de analizar de fenómenos como Milei, ¿no? De nuevo, hay una conexión muy fuerte ahí con lo joven, con la industria editorial. Es una estrella de la industria editorial. O sea, él y Laje, que forma parte de su base de construcción electoral también en gran medida, creo que dialogan, y en ese cómo hacen para dialogar hay mucho para aprender si la idea es combatir un fenómeno que, a mi entender, es peligrosísimo, ¿no? O sea, comparto ahí con Hernán que hay cosas que uno puede compartir, pero la mayoría dan un miedo horrible. Cecilia o Martín, a ver, ¿vos querés decir algo vinculado a esto que estaba señalando Ana Laura? Capaz de enganchar, dado que comparten digamos. libro, tenés marcado ahí. Porque tenía, claro... Perdón, Cecilia, que iba a decir vos, pero a ver, le damos la continuidad ahí. Perdón. No. No, porque Stefanoni habla de cómo la ciencia, entre otros, predice un futuro catastrófico, y cómo la izquierda en realidad perdió la capacidad de imaginación política. O sea, entonces cuando se habla de futuro solo se habla de cómo evitar catástrofes. Entonces dice algo así como la izquierda se está dedicando a defender el capitalismo tal cual es, para no llegar a un capitalismo peor que podría ser, ¿no? Entonces, pero creo que es un dilema, y que además una discusión que tengo en general, o muchas veces a la interna, digamos, de ámbitos de izquierda, frente amplistas, bueno, la manera de defender determinadas conquistas es plantear mucho más. Es decir, es ir mucho más allá. Si quiero proteger tal ley, la táctica, por lo menos de la izquierda, que debería seguir y que quiere cambiar el mundo, no es que no se hable de eso, que no se hagan olas. No, entonces discutamos, si llegamos hasta acá, cómo se llega 10 pasos más allá, como manera no solo de tratar de avanzar, sino de evitar el retroceso. No sé si engancho con mis otros apuntes sobre mi ley o dejamos a Cecilia. No, dejá a Cecilia y dejátelo para la vuelta. Cecilia. Sí, yo lo que creo en grandes términos y más allá del fenómeno Milei como individuo, creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigmas en lo que tiene que ver con la concepción que tiene el votante de lo que es la actividad política y de lo que es el político en definitiva, que proviene además del enojo, porque lo que existe es un gran enojo, un enojo contra los que están en el sistema, en el poder, que en definitiva son los políticos. Entonces se produce un efecto de que cualquier alternativa puede terminar, en definitiva, teniendo una validez. Pero además a mí me parece que hay una situación que hace que en este fenómeno, por ejemplo, de Milei, pero si lo volvemos a comparar con otros similares,
tienen en común es que en principio crecen por por los propios políticos que están atornillados en sus lugares, porque son los primeros que se oponen y empiezan a generarle un espacio diferente que es justamente de donde se nutre, ¿no? Es como que hay un club cerrado y en determinado momento miran, se abre una puerta y están entrando, ¿no? Está entrando Milei, pero a su vez que con Milei vienen las cámaras y la gente empieza a mirar cómo funciona ese club cerrado y la gente empieza a ver que hay otras opciones. Y eso para mí es lo que termina sucediendo y podemos compararlo con el caso de Le Pen, podemos compararlo con otros casos. Yo en este sentido también voy a recomendar un autor más que un libro, que es Stephen Levinsky, que es un autor americano, pero que en realidad tiene una gran lectura de lo que es América Latina y que justamente viene planteando esto incluso como problemas que puede tener la propia democracia. Pero desde esa óptica, no en contra del individuo. Quizás Milei llegue o no llegue, no sé, pero quizás Milei, si un día llega a un lugar de gobierno donde pueda tomar decisiones, ni siquiera sea el mismo Milei que estamos viendo hoy. Seguramente llegue otro. Entonces, pero la situación es tan enojosa de la gente con el sistema. Lo que decía Hernán al principio, Argentina está pasando muy mal, pero este fenómeno siempre sucede cuando los pueblos están pasando, en definitiva, con contradicciones. Y además hay un elemento que por un lado yo decía, el propio sistema intenta correrlo tratándolo de antisistema. Pero esta gente no es antisistema, esta gente está en el sistema. O sea, por más que quieran decir que no, y en realidad no solo que están en el sistema, sino que pretenden el dominio del sistema, ¿no? Como en su momento lo hizo Trump. Podemos hacer comparaciones que no tienen nada que ver, para mí entender, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, ni con nada de eso. Porque han surgido estos fenómenos de cualquiera de esos orígenes. Creo que tienen que ver mucho más con lo dinámico que está todo, con la gente que ha podido entrar a mirar cómo funciona el sistema por dentro, con el enojo, en definitiva, que hay, y con esta cuestión también de la rapidez que tiene todo, ¿no? Porque hoy cualquier persona que entra en el sistema político dice algo espectacular, como decía Ana Laura, que no tiene por qué tener un sentido positivo ni negativo, sino de espectáculo, y toma toda la atención, y quizás alguien está hablando algo mucho más serio y nadie le va a dar bolilla, porque en realidad estamos con el clic muy fácil con los titulares. A ver, Martín, ¿qué ibas a agregar vos? Sí, yo voy a retomar lo de Cecilia, de si no es de izquierda a derecha. Antes, algún apunte. Creo que hay una disputa por el hartazgo en Argentina, al punto de que el sector mayoritario del actual oficialismo, es decir, el kirchnerismo dentro de la actual coalición, también está disputando el hartazgo, ¿no? Entonces también apareció algún precandidato para las internas, para lo que ellos llaman paso, dentro del oficialismo disputando. A mí me parece que hay una novedad, porque uno podría pensar en un escenario parecido al del 2001 y al que se vayan todos, pero siempre hemos hablado, y me acuerdo en la tertulia muchas veces haberlo hablado, de la debilidad de los partidos en Argentina. Y creo que eso se está empezando a revertir por una decisión que se tomó hace creo que más o menos 10 años, un poquito más, que es esto de las PASO. Es decir, parte de la fortaleza o de la estabilidad de los partidos en Uruguay, el diagnóstico dice que es porque son lo suficientemente flexibles para que el estímulo mayor sea competir adentro más que salirse y armar otro partido. Y por primera vez estamos viendo que las internas van a funcionar efectivamente para resolver quién lidera, ¿no? Se ve en el macrismo, digamos, Junto por el Cambio, también en la coalición oficialista, e incluso Milei le ofreció a una parte del macrismo ir a internas juntos para ver quién conduce, dijeran ellos, de la política argentina. A mí me parece de estos fenómenos muy interesante pensar en torno a qué se polariza. Y pareciera, si uno mira superficialmente, que Milei polariza a través de temas económicos. Yo creo que va mucho más allá, su discurso sobre la libertad y su concepción de los derechos. Él habló del derecho humano de evadir impuestos, por ejemplo. Y acá justo algo vinculado a lo que hablábamos al principio, pero si uno mira, y yo creo que ahí entonces uno ve que es una concepción de derecha, lo que defiende Milei es la libertad para que se sigan desarrollando, se sigan ejerciendo los privilegios de siempre. O sea, defiende la libertad de que las viejas jerarquías sociales
sigan y no se reviertan. Y eso es lo que vino a cuestionar el feminismo, eso es lo que vienen a cuestionar otros movimientos. Y esto lo digo porque si uno mira, bueno, ¿qué piensa Milei sobre el aborto? Más allá de que yo me dedique a investigar sobre eso, creo que es un gran punto que habla no solo del problema en sí, que es un problema enorme, que tiene que ver con derechos, con democracia, con la soberanía de los cuerpos, sino porque condensa concepciones, o sea, describe más cosas que el hecho en sí. Milei, por supuesto, que se define como un provida, un pañuelo celeste en Argentina, o alguien en contra del derecho a decidir de las mujeres. Ahora bien, ¿quiénes han hablado de aborto en el último tiempo para autodefinirse en Uruguay? Hay un hilo en Twitter de Manini, de hace un mes más o menos, que dice, nos dicen que somos tal o cual cosa. De los primeros temas que toca es sobre el aborto. Bordaberry en sus columnas en El País, para tratar de construir ese nosotros y ese yo y volver a estar en la discusión, habla sobre el aborto y la eutanasia. O sea, y entonces el definirse... Tabaré Vázquez, Betón. No. Sí, claro. ¿No? Y me habrás... Digo, porque si estamos hablando de... Pero digo, lo que intento decir, Cecilia, es que yo ni siquiera estoy discutiendo con ellos todavía, pero es un tema fundamental para la autodefinición de las derechas. De hecho, Milei se ha mostrado muy cercano... De las personas, porque Tabaré Vázquez, bien que de izquierda era, ¿no? Sí, claro, pero con el que no compartía... sacarle los ejemplos, pero quería hablar de esta cuestión de cómo... Sacale vos los ejemplos, Martín, porque le erraste. No le erré, porque de hecho lo que digo es que si uno mira las discusiones sobre polarización política, que todavía no han llegado de esa manera a América Latina, pero se diagnostican en todo el mundo, tienen mucho que ver con cuestiones morales. Y una predicción es que las excepciones, o sea, los Tabaré Vázquez en la izquierda, en Uruguay, porque en otros países el eje izquierda-derecha coincide menos con estos temas. Y los liberales, como Sanguinetti, por ejemplo, que ha hablado a favor de la despenalización del aborto, esas excepciones tenderán a desaparecer y la alineación izquierda-derecha con estos temas en Uruguay seguramente se profundice. Pero bueno, nos fuimos un poco. Sí, bueno, yo iba a eso. Iba a plantearte de vuelta a ver por qué lo traías a cuenta con lo de Milei. Porque Milei es un tipo que se posiciona de una manera muy antiliberal, si lo tomamos como hablando de algunos derechos, por ejemplo el aborto, que entonces cuestiona esta cosa de... Yo creo que parte de la cuestión que planteaba Ana Laura, que plantea este libro de la rebeldía se volvió derecha, a mí me parece que si la rebeldía es defender las viejas estructuras y jerarquías sociales, poco tiene de rebeldía, que es un problema que la izquierda ni siquiera logre convencer y explicar. Pero me parece que ese es el problema. En realidad lo que está defendiendo Milei es, por ejemplo, que el Estado se corra para que el viejo status quo, las viejas jerarquías, tengan su mayor vigor. Hay unos apuntes cortitos. Yo también lo leí en el de verano, el libro de Stefanoli que recomiendan a Laura y Martín. A mí me dejó la sensación de que es mejor el análisis que hace con las recomendaciones para la izquierda que el análisis mismo que hace de la derecha, capaz que porque le queda más cerca a la izquierda que a la derecha, y me parece que tiene algún desconocimiento de la derecha en alguna de las cosas que analiza. Pero creo que es un libro que tiene apuntes interesantes. A mí del fenómeno de Milei también me preocupan, o me gustaría analizar dos cosas más. Una es, creo que en el corto plazo ha tenido un efecto beneficioso en el debate de ideas en Argentina. En particular porque ha obligado a Juntos por el Cambio a correrse a posiciones más liberales en lo económico. Y Argentina, para salir de la situación en la que está, necesita reformas liberales en lo económico. Y estamos viendo hoy cómo los candidatos Juntos por el Cambio, hasta Larreta, que es el que trata de pararse en el espacio el moderado y el que busca unir la grieta y demás, tiene que tomar ideas, tiene que tirar guiños para en un discurso más liberal. Creo que en ese sentido está siendo positivo. Me preocupa más la influencia de largo plazo de Milei, porque si identificamos el discurso de Milei con un discurso liberal, temo por el liberalismo en el largo plazo. No, como comentaban acá en la mesa, Milei tiene varios aspectos, no lo del aborto, que discrepo con Martín, pero en otros aspectos tiene cosas muy poco liberales en su discurso, ¿no? Tiene algunos rasgos autoritarios en algún tema político que a mí me preocupan. Y después también porque el liberalismo en buena medida es la defensa
también, no solo de la libertad económica, sino de la libertad política, de las libertades personales, del Estado de Derecho, de la democracia, de la tolerancia como un valor, del diálogo en la sociedad. Esas cosas también son elementos indispensables del liberalismo, y Milei se da de bruces con esas cosas, ¿no? Creo que en eso puedo ser muy uruguayo, estos fenómenos que de golpe saltan y son espectaculares, y fenómenos de masas. Es impresionante la cantidad de gente que junta Milei en los actos en provincias argentinas, si lo seguimos, y muchos jóvenes, como decía Ana Laura. Pero yo me temo también el efecto rebote de eso, y yo creo que prefiero que fenómenos menos abruptos y un liberalismo, como lo entiendo yo al menos, defendido con otro tono, con otras ideas, como por ejemplo en la política argentina. Yo me siento mucho más identificado con un Ricardo López Murphy que con un Milei. Lo que yo, por ejemplo, no me parece que sea de temer lo que esté pasando con fenómenos como Milei. Yo creo que hay que entenderlo porque la gente está enojada y se buscan otras alternativas. Creo que al final del día, o sea, no estamos definiendo si Milei va a ganar la presidencia, porque, a ver, hay millones de cosas que van a pasar entre medio, y entre ellos tiene que ver también el tema de las estructuras. Y en Argentina, y con el empobrecimiento que hay en Argentina, van a manejarse las estructuras como un factor fundamental. Pero discursos como el de Milei o cualquier otro discurso que sea contradictorio al sistema aburguesado de cualquiera de los partidos políticos son necesarios, porque al final del día, ¿por qué la gente lo va a ver? Lo va a ver porque quiere escuchar lo que el tipo tiene para decir, que es diferente a lo que están diciendo los demás, que por ahí están dormidos en sus sillones discutiendo sobre cuestiones que no tienen que ver con lo terrenal, que es un poco lo que está pasando en Argentina. La gente está pasando súper mal y Milei está diciendo cosas que la gente quiere escuchar. Que lo haga un buen o un mal político, no sé. Los que están son horribles, de cualquiera de los lados. Por ahí la gente está como está. Porque al final del día lo que importa es el bienestar de la población, ¿no? Y entonces yo no le pongo toda esa negatividad a un discurso que sea contradictorio del resto, que al final del día es un discurso en el sistema, y creo que además ninguno de los discursos extremos son sustentables. Pero bueno, sí comparto con Hernán que por ahí hace cambiar algunas perillas, ¿no? Hace que las sintonicen un poquito mejor. ¿Te quedó algo? Breve. Dale, Ana. Sí, tres cosas, pero breves. A mí me parece, respecto a lo liberal, es para otra tertulia, pero a mí siempre me resulta como esta cosa de liberal en lo económico, liberal en un montón de cosas, pero legislamos el cuerpo de otro, ¿no? O sea, a mí es como un liberalismo que perdón, pero no me cierra. O sea, es como una cosa que algún día nos tenemos que sentar a hablar de eso, porque me encantaría debatirlo, ¿no? Pero o sea, no me cierra. Y después respecto de Milei, a ver, yo creo que sí, Milei es antisistema. Es antisistema no en el sentido de que esté fuera del sistema, sino en el sentido de que juega con otras reglas. Y su peligrosidad pasa por ahí. Las reglas del sistema político, podemos estar de acuerdo o no, hay una serie de reglas que sostienen el sistema político y el sistema democrático de fondo. En un país como Argentina, donde además hay un apego menor a esas reglas culturalmente hablando, es más peligroso todavía. Entonces yo creo que es peligroso por eso. Y respecto del enojo, para terminar, yo creo que en la vida en general, y es un criterio que aplico, uno decide mal enojado. Entonces, como uno decide mal enojado, cuando alguien responde al enojo, en general no es la mejor opción. Hay oyentes que van por lo que dice Cecilia, ¿no? Dice, lo dijo Cecilia, lo que la gente quiere escuchar, ponen énfasis, ¿no? Héctor pregunta, ¿el fenómeno Milei es causa o consecuencia, por ejemplo? Martina, ¿vos te quedaba algo? Dale, breve. No, sí, a mí me... Yo creo, en eso de si es causa o consecuencia, perdóname Martín, que ahora sí te robo yo un minuto. En eso si es causa o consecuencia, yo creo que es las dos cosas. Es consecuencia de lo que está pasando, pero también está causado porque el propio sistema, los del club, lo miran y le pegan y le pegan y le pegan y lo dejan crecer. O sea, es causa y consecuencia, es las dos cosas. Sí, no, pensando en esto de los discursos antipolítica, yo creo que son, primero, no hay nada de rebelde en eso. O sea, en términos lógicos, si uno dice lo que la gente quiere escuchar, de rebeldía cero, ¿no?
La política rebelde es la que hoy plantea lo que cree que hay que decir, aunque hoy no le guste a nadie, y va convenciendo y generando futuras mayorías. Eso es rebeldía. Y a mí lo que me preocupa del discurso antisistema, que me parece problemático, es que, bueno, él habla de la casta y los políticos, y por ejemplo él dona su sueldo. Con lo cual, lo que tiene de fondo esa concepción es que los únicos y únicas que pueden ser legisladores o presidentes es gente millonaria, es gente rica, que no precise, que se pueda dedicar 8 horas al día a legislar o a hacer gobierno y viva de rentas o viva de inversiones que tiene en otro lado. Y yo creo que ese tipo de democracia es atrasar 200 años la concepción sobre democracia. Y por último decir, él logra venderse como algo nuevo, pero cuando tiene que elogiar a un presidente dice que el mejor presidente es Menem y elogia a Cavallo, padres del estallido del 2001. Entonces, está bien, creo que parte de los desafíos de quienes compiten contra Milei es mostrar estas contradicciones evidentes, y yo creo que este tipo de discursos, si se llevan a la práctica, los y las más humildes estarán en el horno. Por eso me asusta y me preocupa. ¿Fue sutil? ¿Vos decís, Hernán, que fue sutil? No sé si fue sutil. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Por la hora tengo que sacrificar los telegramas. Pero Martín ya agarró la onda, ¿no? De cómo es. Si vos decís, y justo tenía un telegrama, ¿no? Te tiene los puntos. Claro, me tiene los puntos. Quería recomendar un libro, pero que conste que ordenó la jefa y yo bajé la cabeza. Es que mirá, lo que no pude ordenar es el tiempo con ustedes. Fue eso lo que no pude ordenar, porque estuvo muy interesante el debate. Hay que ver a qué hora arrancamos también. Estuvo muy interesante el debate. Vamos a pedir el VAR, a ver. Sí. No hablemos del VAR. Cecilia Gilú, Martín Couto, Hernán Bonilla, Ana Laura Pérez, gracias a los 4. Un placer como siempre. Nos reencontramos el jueves que viene. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí, nos vemos el jueves. Saludos.